Querido y eterno Padre que estás en el cielo, invocamos tu santo nombre en esta hora para agradecerte por las bendiciones que derramas sobre nuestra vida. En esta mañana invitamos tu presencia y tus santos ángeles en este lugar para que tu nombre sea honrado y glorificado. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, muy buenos días con todos. Un privilegio estar en esta iglesia en esta mañana, Día del Señor, para poder meditar en la palabra del Señor. Quiero agradecer al Señor por la oportunidad de visitar este lindo país. Llegué el día jueves para Bariloche, aunque ya desde el día lunes estaba visitando la ciudad de Buenos Aires en un encuentro que se tuvo allí con la Asociación Casa Editora Sudamericana. Y es la primera vez que llegué a un lugar como Zapala, por ejemplo, con mucha nieve, ¿no? Nunca había visto tanta nieve en mi vida. Así que el Señor ha permitido que a esta edad pueda conocer la nieve, ¿no? No les digo mi edad nomás para guardar intimidad aquí, ¿no? Queridos hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a pedir que Él pueda instruirnos en el mensaje que Él tiene para nosotros en el libro de San Juan, capítulo 8, desde el versículo 31 y 32, y leeremos también algunos otros versículos en esta mañana. San Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Esperamos unos momentos para que todas las Biblias estén abiertas en ese capítulo y en ese versículo. Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice lo siguiente, la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Leemos una vez más, pero solamente aquella parte que corresponde a la declaración de Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sin duda, queridos hermanos, aquí encontramos una de las declaraciones más tremendas que encontramos en la palabra de Dios, dichas por nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí se nos muestra una característica del verdadero discípulo de Jesús. ¿Quién es el verdadero discípulo de Jesús? Bueno, el verdadero discípulo de Jesús es aquel que permanece en la palabra de Jesús. El Señor dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por lo tanto, podemos también afirmar lo siguiente, que el que no permanece en la palabra de Dios no es verdaderamente un discípulo de Jesús. Y entonces podemos decir a la iglesia en esta mañana que necesitamos permanecer en la palabra de Dios, porque de esta manera seremos auténticos y verdaderos discípulos de Jesús. Y esto es algo muy importante en la vida del cristiano. Queridos hermanos, existe en nuestro tiempo un intento muy fuerte de Satanás de apartar a los cristianos de la palabra de Dios. Él va a usar diferentes métodos, diferentes estrategias con el único propósito de que no permanezcamos en la palabra de Dios. Porque sabe que cuando un cristiano no permanece en la palabra de Dios, entonces ya no es un verdadero discípulo de Jesús. Pero la palabra del Señor también nos muestra allí cuáles son las consecuencias en la vida práctica del cristiano cuando permanece en la palabra de Dios. Porque seguidamente dice allí: si permanecieres en mi palabra, luego vamos al versículo 32, conoceréis la verdad. Es decir, ¿dónde es que encontramos la verdad? La verdad no la encontramos en un texto de filosofía, no en un texto de ciencias. La verdad, tal como ha sido revelada por Dios, se encuentra únicamente en la palabra de Dios. Y cuando el cristiano permanece en la palabra de Dios, entonces llega a conocer la verdad. Y la pregunta es, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Durante muchos años hay muchas personas que se han preguntado acerca de qué es la verdad. En la palabra de Dios también encontramos esa pregunta. Pilato le pregunta a Jesús: ¿y qué es la verdad? Pero Pilato no quiere escuchar la respuesta, y apenas hace la pregunta, sale de la presencia de Jesús, que no tiene oportunidad de darle una respuesta.
Pero esa pregunta, ¿qué es la verdad?, ha movido el corazón de muchas personas. Estaba en una clase y le preguntaba a mis alumnos exactamente esto: ¿qué es la verdad? Y entonces un alumno que estaba ahí en la parte de atrás me dice: pastor, la verdad es decir las cosas como son. Y qué interesante esa respuesta, ¿no? Decir las cosas como son. Por ejemplo, si tenemos que la pared es de color verde y yo digo que la pared es de color verde, entonces mis palabras se están adecuando a la realidad. Entonces, cuando mis palabras se adecúan a la realidad, estoy diciendo una verdad. Muy buena respuesta, le digo. Y le pregunté: ¿y será que decir las cosas como no son es la verdad o no es la verdad? Y entonces, si yo digo, por ejemplo, que la pared es verde, pero yo estoy diciendo la pared no es roja, estoy diciendo las cosas como no son, pero también es una declaración verdadera, ¿no es cierto? Entonces, cuando las cosas se ajustan, mis palabras se ajustan a lo que yo veo, a la realidad, podríamos decir que es la verdad. Pero desde el punto de vista bíblico, eso no es la verdad. En la palabra de Dios encontramos una definición diferente de la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, Jesús se identificó a sí mismo como la verdad. Jesús personifica la verdad. Él es la verdad. Y entonces, cuando la palabra de Dios dice: si permaneciereis en mi palabra y conoceréis la verdad, lo que está diciendo es que la Biblia nos habla de Cristo, porque Cristo es la verdad. Y al conocer en la Biblia el carácter de Cristo, la misión de Cristo, lo que Jesús hace por el ser humano, el propósito de Jesús para mi vida, es decir, conocer acerca de Jesús, estoy conociendo la verdad. Porque desde el punto de vista bíblico, la verdad no es una definición en el diccionario, sino la verdad es una persona, la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Si yo estoy en comunión con Jesús, vivo en la verdad. Si estoy lejos de Jesucristo, vivo en el engaño, vivo en la superstición. Solo la presencia de Cristo me coloca en el camino de la verdad. Entonces, y conoceréis la verdad quiere decir que conoceremos a Jesucristo a través de su palabra. Y más adelante viene otra declaración: y la verdad os hará libres. Ahora podemos entender por qué la verdad es que nos hace libres. La verdad es una persona, la verdad es el Señor Jesucristo, y Jesús es el que nos liberta. No es un versículo aprendido de memoria que nos da la libertad, no es una serie de doctrinas teóricas aquellas que nos dan la verdad. Según la palabra de Dios, la verdad es una persona, y esta persona, la persona del Señor Jesucristo, nos hace verdaderamente libres. ¿Quieres ser libre? Libre de los vicios, libre del engaño, libre de la superstición, libre de la esclavitud del pecado. Es el Señor Jesucristo el que nos liberta. Y para verlo directamente en la palabra de Dios, leamos allí en el versículo 36. Miren ustedes lo que dice el versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En otras palabras, en la palabra de Dios no es un concepto teórico el que nos salva, no es el asentimiento intelectual de una doctrina la que nos liberta, es el Señor Jesucristo el que nos garantiza la libertad. Por lo tanto, no importa cuál sea nuestra condición ahora, si podemos sentirnos esclavos de algún vicio, esclavos del pecado, esclavos de nuestro propio carácter, la palabra de Dios dice que Jesús tiene el poder para libertarte, porque Él es el que verdaderamente te hace libre. Qué maravillosa esta declaración, ¿no es cierto? Jesús, el autor de nuestra libertad. Jesús, la persona verdad. Jesús, que no impide que nosotros vivamos engañados. Él es el que hace todo en nosotros. Esa es la noticia maravillosa de la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia también nos describe otra realidad. No solamente nos habla acerca de la verdad. Miren ustedes a partir del versículo 44. En este mismo capítulo, ahora se habla acerca de otra realidad que también existe en el mundo. Dice el versículo 44 lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es una terrible declaración, ¿no?
Es una tremenda, quizá una de las declaraciones más terribles que encontramos en el Evangelio según San Juan. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso les dice ahí a los que estaban escuchando, a los judíos, a los fariseos que estaban escuchando. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, es decir, vuestro padre, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Cuál es la característica del homicida, del enemigo, de Satanás, el diablo? Característica aquí es que no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Está hablando acerca de esa otra gran realidad que existe en el universo. Existe la verdad, pero también existe la falsedad. Y existe aquel que permanece en la verdad, pero también existe aquel que no permanece en la verdad. El versículo 45 dice: y a mí, dice el Señor Jesucristo, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces podemos decir que el mundo, desde el punto de vista de la palabra de Dios, está dividido en dos tipos de seres humanos: aquellos que permanecen en la verdad y aquellos que no permanecen en la verdad. El mundo, al final, no importa de qué nacionalidad, no importa de qué raza, no importa de cuántas otras cosas nos dividen, para la palabra de Dios están solamente dos tipos de personas: aquellos que permanecen en la verdad y aquellos que no permanecen en la verdad. No hay un campo neutral, no hay un muro donde la persona puede estar y diga: todavía voy a elegir. No, o permaneces en la verdad o simplemente no permaneces en la verdad. Ahora, si permaneces en la verdad, entonces eres libertado, porque liberta el Señor Jesucristo. Pero si no permaneces en la verdad, entonces eres hijo de vuestro padre el diablo, dice así la palabra de Dios. No hay una otra opción. La palabra de Dios no nos presenta una tercera vía, un tercer camino. Simplemente nos dice: o permaneces en la verdad o no permaneces en la verdad. Y queridos hermanos, este es un motivo muy serio para reflexionar en nuestra vida. La pregunta que la Biblia nos invita a realizar es: ¿estoy permaneciendo en la verdad? ¿Estoy verdaderamente permaneciendo en la verdad? Si permanezco en la verdad, conozco al Señor Jesucristo. Jesús es la verdad. Y Jesús me liberta, Jesús me libra, Jesús me trae paz. Entonces es permanecer en la verdad. Pero si no permaneces en la verdad, está el otro campo, el otro terreno, el terreno del enemigo, aquel que no permaneció en la verdad. Y saben, queridos hermanos, ¿cuál es la estrategia de Satanás? En síntesis, la estrategia de Satanás es tratar que aquellos que permanecen en la verdad se aparten de la verdad, se aparten de la palabra de Dios. Va a usar diferentes estrategias para poder apartar a los que permanecen en la palabra de Dios y en la verdad, para apartarlos de la palabra de Dios, para apartarlos de la verdad, porque solo existen esas dos realidades. Un hombre había estado durmiendo y había tenido una pesadilla, y entonces cuando se levanta un poco exaltado allí, la esposa se da cuenta que ha tenido una pesadilla y le dice: ¿qué pasa, querido? ¿Qué es lo que ha pasado? Y él le dice: tuve un sueño muy, pero muy trágico, terrible. Yo estaba parado allí en medio de un muro, y para un lado estaban los ángeles y para otro lado estaban los demonios, y yo estaba en el muro. Y entonces los ángeles empezaban a decir: ven, salta a esta parte, ven, salta del muro y ven a este lugar. Y entonces yo sentía que los ángeles me estaban invitando para saltar del muro hacia el lado de los ángeles, pero por el otro lado, hacia el lado de los demonios, ninguno me invitaba. Nadie me decía: salta del muro. ¿Qué significará este sueño? Una mujer sabia le da la interpretación del sueño y le dice así: eso significa que el muro pertenece a Satanás, porque no te estaban invitando para poder saltar al lugar de los demonios, solamente los ángeles, porque todavía no estabas en el terreno de los ángeles. Y entonces el hombre aprendió la lección. Quien pretende permanecer en el muro, quien cree que es neutral, en realidad ya está en el terreno del enemigo. No hay un campo neutral. O eres o no eres.
o con Jesús estás juntando o simplemente estás desparramando. O eres amigo de Dios y por lo tanto enemigo del mundo, o eres amigo del mundo y te posicionas como enemigo de Dios. No hay otra opción, queridos hermanos. De tal manera que la humanidad simplemente puede dividirse en esos dos grandes grupos: amigo de Dios o enemigo de Dios. Permanece en la verdad o no permanece en la verdad. En cierta oportunidad, un profesor entró en su sala de clase y entonces era el primer día de clase y tenía nuevos alumnos. Así que él quería dejar sentada su posición como ateo desde el primer momento de clase. Y entonces les dice: hoy les voy a demostrar que Dios no existe. Y él quería obtener la atención de todos los alumnos, así que repitió la frase: alumnos, Dios no existe y hoy lo vamos a demostrar. Toda la clase quedó en silencio. Y en ese momento él empezó a dar su argumentación para demostrar que Dios no existe. Y él dijo de la siguiente manera: si nosotros entendemos a Dios como un Dios de amor, como un Dios de misericordia, evidentemente ese Dios no existe. Porque en el mundo lo que existe es el sufrimiento, la angustia, la falsedad, el engaño. Todo eso es lo que existe en este mundo. Si Dios, auténticamente poderoso, fuese un Dios de amor, no permitiría nunca que todas esas cosas existen. Entonces, esas cosas existen, por lo tanto, Dios no existe. Esa fue la argumentación que dio delante de los alumnos. Y ese es un argumento que muchos utilizan en este tiempo, ¿no es cierto? Que dicen: mira, con tanta maldad que hay, con tanto dolor, con tanta falsedad, con tanto engaño, ¿cómo yo puedo pensar que existe un Dios que es todo amor, un Dios que es todo verdad? Dios no existe. Uno de los alumnos que estaba sentado allí levanta la mano y entonces empieza su intervención. El profesor le dice: a ver, ¿qué es lo que quieres decir? El alumno levanta la mano y le dice: profesor, quiero que me responda una pregunta. Profesor, ¿el frío existe? El profesor no se esperaba esa pregunta. Así que lo que le dice es: bueno, el frío existe. Por supuesto que existe. ¿Acaso no has estado en una noche fría? ¿Acaso no has abierto la refrigeradora y has sentido el frío allí? ¿O no necesitas una chompa? Entonces el frío existe. El frío existe. O podríamos decir: ¿acaso no has ido a Zapala, ¿no? Que ayer estuve ahí para demostrar que el frío existe. Y entonces el alumno le dice así, ¿no? Con mucha convicción, le dice: profesor, el frío no existe. ¿Cómo que no existe? Profesor, el frío no existe. En realidad, lo único que existe, profesor, es el calor. Y el frío es una palabra para designar la ausencia de calor. Interesante, el profesor quedó paralizado, ¿no? El frío no existe, el frío es solo una palabra para designar la ausencia de calor. El profesor todavía quería entender bien lo que el alumno le estaba diciendo, cuando el alumno le hace otra pregunta. Le dice: profesor, ¿la oscuridad existe? Y el profesor le dice: por supuesto que la oscuridad existe. ¿Acaso no has estado en una noche oscura? ¿O acaso no has entrado en una habitación y no te has dado cuenta que la oscuridad existe? Y el alumno dice: profesor, usted está otra vez equivocado. La oscuridad no existe. Lo único que existe es la luz. Y la oscuridad es una palabra para designar la ausencia de luz. Profesor, a la luz podemos llevarla al laboratorio. A la luz podemos descomponerla en 7 colores. Podemos incluso medir la velocidad de la luz. Pero nada de eso se puede hacer con la oscuridad. Profesor, lo único que existe es la luz. La luz es la oscuridad es apenas una palabra para designar la ausencia de luz. El profesor estaba tratando de entender a dónde iba el alumno, y entonces el alumno dijo lo siguiente. Le dijo así: profesor, es exactamente lo mismo que pasa con Dios. Donde el ser humano no permite que Dios esté, Dios es un Dios de amor, un Dios de verdad, pero donde el ser humano excluye a Dios es donde florecen la angustia, la falsedad, la tristeza, todo aquello que el mundo está sufriendo. Un mundo en el que el ser humano ha dejado a Dios fuera de la ecuación. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Cosa muy interesante. El mundo en el que vivimos, queridos hermanos, tiene a los cristianos como la luz
que debíamos iluminar este mundo. La palabra de Dios nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Le dice a los cristianos. Pero nosotros somos una luz pequeña, una luz de antorcha, porque en realidad nosotros debemos reflejar la verdadera luz, la luz del sol de justicia, la luz de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando el cristiano se coloca en una posición en sintonía con la luz verdadera que es el Señor Jesucristo, el cristiano empieza también a ser una luz, pero no es una luz propia, es como la luz de la luna. La luna no tiene una luz propia, simplemente refleja la luz del sol. Cuando el cristiano se coloca en sintonía con el Señor Jesús, empieza también a brillar, pero reflejando la excelencia del carácter del Señor Jesucristo, la luz de Jesucristo. Y es allí cuando se cumple lo que Jesús dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿A dónde es la gloria y la honra? Al Padre, que es la fuente de la luz. Pero decíamos, queridos hermanos, que todo lo que quiere hacer Satanás en nuestro tiempo es alejarnos de la fuente de la luz, que es el Señor Jesucristo, alejarnos de la palabra de Dios que nos muestra al Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver algunas de estas estrategias que Satanás usa para alejarnos de la palabra de Dios, para poder identificar ese momento y estar atentos. Esta es una estrategia. Satanás está queriendo alejarme de la palabra de Dios. Y cuando hagamos esto, más bien estemos firmes en la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Génesis, donde se encuentra la primera tentación que es mostrada en la palabra de Dios y que sucede en el jardín del Edén. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 y por allí vamos por la primera estrategia que Satanás usa para alejarnos de la palabra de Dios. Porque lo que él quiere es que nosotros no permanezcamos en la palabra de Dios. Porque en el mundo solamente están los que permanecen en la verdad y los que no permanecen en la verdad. Y toda la estrategia del enemigo va a ser tratar de que no permanezcamos en la verdad. Miren ustedes, Génesis capítulo 3, versículo 1, primera estrategia. Pero la serpiente era astuta. ¿Quién es la serpiente? Apocalipsis capítulo 12 nos da la respuesta, ¿no? Dice la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué es lo que estamos encontrando aquí? ¿Qué es lo que nos muestra la palabra de Dios? La Biblia nos presenta a una serpiente hablando. ¿Alguna vez has visto a un animal que hable? Algunos hermanos dicen, sí, yo he visto el loro. Habla, pastor, habla el loro también, ¿no? El loro habla, pero ¿sabe lo que está diciendo, no? Hay loros que hablan, algunos loros hasta dicen malas palabras, pero porque son los dueños los culpables, ¿no? Los dueños del loro son los que hablan malas palabras y el loro imita nomás, ¿no? Pero hablar con entendimiento. ¿Alguna vez hemos visto a un animal hablar con entendimiento? Imagínense que un día están visitando el zoológico y están llegando hasta la jaula de los leones. Y entonces cuando ustedes están mirando fijamente al león, el león te mira también fijamente y después te saluda y te dice, buenos días, bienvenido al zoológico, ¿no? ¿Qué es lo que haces en ese momento? Que un animal te está hablando. Yo creo que si eres como yo, sales corriendo, ¿no? Este animal me está hablando, ¿qué ha pasado aquí? O por lo menos te llama la atención, ¿qué fue lo que sucedió aquí? ¿Por qué está este león hablando? Bueno, se trata de algo sobrenatural. Y aquí encontramos una primera técnica que Satanás usa para apartarnos de la palabra de Dios. Esa técnica la vamos a llamar la técnica de los milagros mentirosos, la técnica de la acción sobrenatural del enemigo. Una técnica que él usa para desviarnos de la palabra de Dios. En el Perú cada cierto tiempo aparecen en los noticieros las imágenes que lloran, las estatuas. A veces lloran sangre, a veces lloran agua, pero de vez en cuando aparecen esos fenómenos, ¿no? Y entonces la gente está atenta, esa imagen que lloró, y entonces van a hacer peregrinaciones,
Y entonces van muchas personas para ir detrás de ese evento sobrenatural, porque Satanás también usa de los eventos sobrenaturales para apartar a la gente de la palabra de Dios. En la palabra de Dios se dice muy claramente en el segundo mandamiento cuál es la voluntad de Dios, cuál es la verdad. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra, ni debajo. No hay otra posibilidad, pero Satanás usa muchas veces de milagros mentirosos para atraer la atención de las personas, para desviarlas de lo que es la palabra de Dios. Y millones de personas son engañadas por las cosas sobrenaturales. Queridos hermanos, no andemos buscando cosas sobrenaturales, no andemos buscando los milagros. Hay ciertas personas que andan buscando los milagros, pero noten ustedes lo que el libro de Mateo, vamos a poner un dedo en Génesis, porque vamos a regresar a Génesis, y vamos a ir al libro de Mateo capítulo 7. Miren ustedes lo que dice el Señor Jesucristo, cómo nos advierte a nosotros sus hijos. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice lo siguiente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Un grupo de personas que se presentan delante de Jesús, que eran personas que hacían cosas extraordinarias en el nombre de Cristo, echaban demonios en el nombre de Cristo, hacían milagros en el nombre de Cristo, prodigios en el nombre de Cristo. Y sin embargo, cuando Jesús viene, les dice que nunca los ha conocido. Les dice que la fuente de esos milagros no era Él, el Señor Jesucristo, que hay otra fuente de milagros. Satanás también puede hacer milagros. Satanás hizo hablar a aquella serpiente, y era un milagro mentiroso, porque en realidad no era la serpiente que estaba hablando. En realidad, ¿quién era que estaba hablando? Era la propia palabra del enemigo. Era el propio Satanás que estaba hablando. La serpiente era apenas un medio por el cual Satanás estaba hablándole a la mujer. Hermanos queridos, no andemos detrás de las cosas sobrenaturales, porque también el enemigo puede hacer milagros. Y los milagros que hace el enemigo son capaces de engañar aún a los escogidos, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar siempre firmes en lo que dice la palabra de Dios. En cierta oportunidad una hermana llegó a una iglesia que ofrecía sanidad. Ven a nuestra iglesia que vas a tener milagro. Si estás enfermo, ven que con toda seguridad vas a ser sanado. Y entonces ella era adventista, pero hace muchos años que ella estaba en silla de ruedas, y entonces ella quería tener realmente un milagro, estaba desesperada por poder caminar. Llegó, ahí estaba el letrero, entró allí, y en ese día, en una acción sobrenatural, ella fue sanada. Ella salió caminando de ese lugar. Y entonces cuando regresó a la iglesia, ella dijo lo siguiente: yo he estado asistiendo a esta iglesia, la iglesia adventista, por más de 20 años, y hasta ahora nunca he podido caminar. Bastó que yo fuese una sola vez a esta otra iglesia que ofrece milagros, y ahora véanme ustedes, ahora estoy caminando. Y los hermanos no sabían cómo responderle, cómo contestarle, porque era evidente. A la hermana que toda la vida habían visto que estaba entrando en silla de ruedas en la iglesia, ahora la veían que estaba caminando. ¡Qué argumento más irrebatible! Conversaron con el pastor, y el pastor fue a visitar a esta hermana. Y mientras estaba conversando, el pastor le dice: hermana, usted tiene toda la seguridad que el milagro que ha sido efectuado viene de Dios. Usted está completamente segura que ese milagro que usted tiene ahora viene del Señor Dios Todopoderoso, aquel que es el que se reveló en la palabra de Dios. Y entonces ella dice: sí, yo estoy completamente segura, porque se ha invocado el nombre del Señor, porque se ha abierto la Biblia. Entonces este es un milagro que viene del Señor. Entonces el pastor le dijo así: hermana, si usted cree con toda convicción que ese milagro operado en su vida viene de Dios, entonces podría hacer la siguiente oración. Sí, pastor, hagamos la oración, pero usted va a hacer la oración, hermana, repitiendo estas palabras:
querido Dios, si el milagro que ha sido en mi vida no viene de ti, querido Dios, no acepto ese milagro, porque prefiero vivir unos pocos años sin caminar en esta tierra, pero vivir una eternidad con Cristo. Hermana, ¿es capaz de hacer esta oración? Le dice la hermana, un poco que dudó, pero dice, sí, pastor, yo quiero tener la eternidad con Cristo, entonces voy a orar de esta manera. Así que la hermana y el pastor oraron juntos, y la hermana en sus propias palabras declaró lo que el pastor le dijo. Entonces le dice, Señor, si este milagro no viene de ti, Señor, yo no quiero este milagro, porque prefiero vivir unos pocos años en esta tierra sin caminar que perderme la eternidad con Cristo. Y cuando terminó su oración, nuestra hermana no podía caminar. Ella intentó levantarse y ya no pudo más caminar. Y entonces ella se puso a llorar, pero le dijo al pastor, pastor, creo que he hecho lo mejor, porque prefiero vivir un poco de tiempo más en esta tierra sin caminar, pero vivir la eternidad con el Señor Jesucristo, no perder mi salvación. Queridos hermanos, el enemigo es terrible, es osado, y él no se va a importar con tus sentimientos, ¿no? Él va a intentar destruirte de cualquier manera, y muchas veces va a usar de milagros mentirosos para que te aparte de la palabra de Dios. Porque lo que está escrito en la Biblia es que lo que debemos creer, porque el verdadero discípulo no se distingue por su capacidad para seguir los milagros. El verdadero discípulo se distingue por su capacidad para permanecer en la palabra de Dios. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es la característica del discípulo, el que permanece en la palabra. Ahora, podemos imaginar un escenario en el que una persona dice, mira, en la sesión de espiritismo, ahí se ha presentado mi padre, y él me ha contado cosas que solo mi padre y yo sabemos, así que tiene que ser mi padre. Entonces la persona dice, yo lo he visto con mis propios ojos, lo he escuchado, sin duda es mi padre. Y fíjense ustedes, frente a eso está lo que dice la palabra de Dios: los muertos nada saben, ni no tienen parte más en lo que hay encima, dice allí, debajo del sol, ¿cierto? Entonces allí tenemos lo que dice nuestra vista, lo que dice nuestros ojos, el milagro, lo sobrenatural, y por otro lado lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer el verdadero discípulo? Permanece en la palabra de Dios, aun cuando todas las evidencias tangibles lo llevarían a pensar que la verdad está en otro lado. Pero el verdadero discípulo se distingue por su permanencia en lo que enseña la palabra de Dios. El que permanece en la palabra de Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae. Esa es la declaración de la Biblia respecto de aquel que es un verdadero discípulo. Queridos hermanos, permanecer en la palabra. Entonces, una primera estrategia que Satanás usa es el de milagros mentirosos, lo sobrenatural. Y millones de personas son engañadas por lo sobrenatural, pensando que ahí se encuentra Dios, pero Dios se encuentra en su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La verdad nos libra del engaño y de la mentira. Pero tenemos todavía una segunda estrategia que Satanás usa para apartarnos de la palabra de Dios, para que no nos afirmemos en la palabra de Dios. Allí mismo en este versículo, Satanás lo usa con Eva. Él hace una pregunta en el versículo número 1. Él dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es una pregunta, ¿no? Con que Dios os ha dicho. Miren ustedes cuánta osadía, ¿no?, de Satanás. Satanás allí está usando la palabra de Dios. Él está diciendo así, con que Dios os ha dicho. Él usa la palabra de Dios, pero tergiversa con algunas pocas palabras, y el sentido del mensaje cambia completamente. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Yo les pregunto, ¿Dios había dicho eso? ¿Dios le había dicho a Adán y Eva que no coman de nada del huerto, de ningún árbol del huerto? Dios no había dicho eso. Lo que Dios había dicho era, pueden comer de todo, menos del árbol que se encuentra en el centro. Pero ustedes pueden comer de todo. Pero Satanás hábilmente cambia, con unas cuantas frases, cambia lo que Dios ha dicho,
y transforma el mensaje que Dios ha dado en un mensaje que Dios no ha dado. Y lo hace usando la palabra de Dios. Eso mismo también Satanás usó delante del propio Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que fue la primera tentación? La primera tentación era la tentación de hacer un milagro, ¿no? De algo sobrenatural para demostrar que eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres Hijo de Dios. ¿Y cómo responde Jesús frente a esa tentación? Le dice, escrito está. ¿Cómo responde Jesús a la tentación? Con la palabra de Dios. Mira, escrito está. Usa la Biblia para refutar, para destruir el intento de engaño de Satanás. Usa la Biblia. Ahora, miren cómo fue la segunda tentación. Satanás lleva a Jesús a la parte más alta del templo. Y Satanás le dice, lánzate. Y Satanás usa la Biblia, porque dice, y escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, ¿no? Satanás usando la Biblia. Es decir, en la primera tentación Jesús usa la Biblia. En la segunda tentación Satanás usa la Biblia también. Ahora yo te pregunto, ¿cómo sabemos quién dice la verdad? ¿Satanás o Jesús? ¿Quién está diciendo la verdad? Pastor, yo digo que Jesús. ¿Por qué? Si ambos están usando la Biblia. Si ambos están usando la Biblia, ¿cómo sabemos que Jesús dice la verdad y que Satanás dice engaño? Bueno, porque Satanás es malo. ¿Sí? Pero los dos están usando la Biblia. Vamos a imaginar que tenemos a un predicador que habla aquí con la Biblia abierta y otro predicador que también con la Biblia abierta dice algo opuesto contrariamente. Es decir, los dos están con la Biblia abierta, pero tienen enseñanzas diferentes. ¿Cómo sabemos dónde se encuentra la palabra de Dios? La verdad. Nuevamente tenemos que ir a los textos que hemos visto en la entrada de nuestro sermón en esta mañana. Es decir, el que permanece en la palabra conoce la verdad. El que no permanece en la palabra, el que no permanece en la verdad es el hijo del enemigo. Ahí tenemos, ¿permanece o no permanece? Satanás lo que hizo delante de Jesús fue tergiversar la palabra de Dios. Él tomó la Biblia, pero al explicar la Biblia dijo algo contrario a lo que la palabra de Dios decía. Sacó los textos de contexto. Tomó un versículo por aquí, tomó otro versículo por allá, los juntó y entonces los usó en un contexto inadecuado. Y hizo decir a la palabra de Dios lo que la palabra de Dios no decía. Aún en nuestro tiempo, queridos hermanos, Satanás usa esa estrategia. Usa la estrategia de usar textos diferentes o usar textos aislados para enseñar algo contrario a la palabra de Dios. Y de esa manera apartan a las personas de la palabra de Dios. ¡Qué engaño más poderoso! Usa la palabra de Dios, pero está usando un mensaje diferente a la palabra de Dios. Hay ciertas personas que abren la palabra de Dios y dicen el día domingo es el día del Señor. Hay otras personas que abren la palabra de Dios y dicen el sábado es el día del Señor. Usando la Biblia, dos enseñanzas diferentes. ¿Cómo podemos descubrir que uno está equivocado y el otro dice la verdad? El que permanece en la verdad. Miren ustedes algunos ejemplos de esto. Romanos capítulo 3, versículo 28. Dice lo siguiente: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y entonces algún grupo de personas dicen, miren ustedes, aquí está claramente establecido, ya no necesitamos las obras de la ley. En este tiempo la ley ya no es necesaria. Ahora simplemente todo es mediante la fe. La ley, las obras no son necesarias en la experiencia del cristiano. Usando este versículo, muchas personas enseñan eso. Pero miren ustedes qué es lo que dice el versículo 31. Apenas unos 3 versículos después del versículo que hemos leído. Romanos 3:31. Dice lo siguiente: luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, el versículo anterior, si lo leemos aisladamente, parece que nos está enseñando que ya no es necesario obedecer la ley, ya no es necesario las obras de la ley. Pero cuando leemos, cuando nos afirmamos completamente en la palabra,
Cuando leemos el mensaje completo, entonces entendemos el mensaje de Dios. Y ahí el Señor dice, no invalidamos la ley, confirmamos la ley. Entonces, al leer la palabra de Dios completa, se entiende completo el mensaje. Miren ustedes otro ejemplo. Romanos capítulo 5, versículo 20. Algunas personas leen de la siguiente manera. Bueno, todos leemos de la siguiente manera, porque la lectura es clara. La interpretación son los problemas, ¿no? Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, que hay ciertos cristianos, entre comillas, que han usado este versículo para una enseñanza como esta? Han dicho, es necesario que cometas los peores pecados, porque Dios es alguien que se alegra en manifestar su gracia, y cuanto más pecas tú, más oportunidad le das a Dios de manifestar su gracia. Entonces, más pecados, más gracia de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, utilizando este versículo. ¿Qué tendríamos que decir? Hay que leer la Biblia completa. Miren lo que dice más adelante, Romanos capítulo 6, versículo 1. Continúa la enseñanza del apóstol Pablo. Dice allí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿continuaremos pecando para que haya más gracia de Dios? Porque a Dios le encanta manifestar su gracia. ¿Haremos eso? Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora está clara la enseñanza. No necesitas sino leer todo lo que dice la Biblia. Y a veces no solamente está al lado los versículos, a veces otras enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso es que Jesús dijo, si permaneciereis en mi palabra. Y eso quiere decir no solamente leer de modo aislado un versículo. A veces cuando lees de modo aislado un versículo, terminas enseñando algo que la propia palabra de Dios no enseña. Y muchas personas usan la Biblia para enseñar algo contrario a lo que está en la palabra de Dios, usando un versículo aislado. Así que Satanás también usa la Biblia, hermano. Miren un último ejemplo aquí, o dos ejemplos más sobre este tema. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces algunos dicen, amén, no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, nada de obedecer la ley de Dios, nada de los principios de la ley de Dios, esos fueron para el tiempo de los judíos, y hay una invención de grandes argumentos sobre eso. Solo hay que leer el versículo siguiente. El versículo 15 dice lo siguiente, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué es lo que significa el pecado? Una de las mejores definiciones del pecado es la infracción de la ley. Si entendemos el pecado como infracción de la ley, vamos a leer ahora este versículo con esa definición. Dice el versículo 15, ¿qué pues? Pecaremos, es decir, infringiremos la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Es decir, el hecho de estar bajo la gracia no significa que somos libres de desobedecer la ley de Dios. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Pero cuando damos una lectura allí de la parte que me interesa, de la parte que me gusta, hasta aquí, entonces podemos enseñar a la Biblia lo que ella jamás dijo. Pero a veces hay problemas de personas que no saben leer la palabra de Dios. En cierta oportunidad estaban entrevistando a un líder religioso que en su congregación él estaba enseñando, o él por lo menos había entrado en adulterio con una hermana de la congregación. Y entonces fue un escándalo en la ciudad, hasta salió en los periódicos, en las redes sociales, un impacto en la ciudad. ¿Y qué fue lo que hicieron? Algunos reporteros fueron a entrevistarle a este líder religioso, ¿no? Y entonces le dijeron, oiga señor, mire usted este escándalo que ha causado aquí su iglesia. Y entonces él le dice, mire, no es ningún escándalo, yo simplemente he cumplido lo que la palabra de Dios me ha ordenado. Y entonces el reportero le dice, ¿cómo? ¿La palabra de Dios le ha ordenado que usted cometa adulterio? Sí, la palabra de Dios me ordenó que yo cometa adulterio.
Y el reportero le dice, a ver, ¿dónde es que le ha ordenado la palabra de Dios que usted cometa adulterio? Y entonces él abre la Biblia y lee en el libro de Oseas capítulo 3, versículo 1. Entonces el mismo líder allí se pone a leer. ¿Qué es lo que dice Oseas 3:1? Y dice así: y el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adultera. Y entonces dijo, mire, ve, así le mandó. A los profetas el Señor los mandó que cometan adulterio. Esa fue la orden de Dios. Había leído él, este hombre, de esta manera. Y entonces el reportero le dice, a ver, présteme su Biblia un momento. Ni siquiera era cristiano ese reportero. Y entonces él empieza a leer así: y el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. No que adultera, había puesto el acento en un lugar diferente. Y entonces ahora había entendido la Biblia de una manera contraria. No es que el profeta tenía que adulterar, es que la mujer era adúltera. Es que la esposa de Oseas había cometido adulterio y Dios le estaba mandando a amarla aun cuando había cometido adulterio, a buscar a su esposa y a perdonarla aun cuando ella había cometido adulterio. Entonces, cuando uno lee una sola palabra mal, termina enseñando algo que la Biblia no dice. Necesitamos estar permaneciendo en la palabra de Dios. El que vive fuera de la palabra de Dios vive en el engaño. La única garantía de seguridad de poder vivir en la verdad es permanecer en la palabra de Dios. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces reconozcamos esta como segunda estrategia. La primera estrategia, ¿cuál fue? Los milagros mentirosos, las cosas sobrenaturales. Esta segunda estrategia es el mal uso de la Biblia para enseñar la palabra de Dios. Mal uso de la palabra de Dios, una segunda estrategia. Y ahora veamos una tercera y última estrategia aquí. ¿Qué es lo que dice esta tercera y última estrategia? Versículo 6. Esta estrategia es que Satanás va a cautivar nuestros sentidos para apartarnos de la palabra de Dios. Va a cautivar nuestros sentidos para apartarnos de la palabra de Dios. Miren ustedes en la lectura cómo es que Satanás está cautivando los sentidos de Eva para que ella se olvide qué es lo que Dios había mandado. Versículo 6. Y vio la mujer, ¿qué sentido está allí? Vio, la vista. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué sentido está allí? En el comer. El gusto. Y que era agradable a los ojos. ¿Qué sentido está allí otra vez? La vista. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto. ¿Qué sentido se encuentra allí? Tomar, el tacto. Y comió, otra vez allí, el gusto. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miren ustedes que allí, ya en la lectura que hemos dado, Satanás en su tentación estaba tratando de cautivar la visión, estaba tratando de cautivar el tacto y estaba tratando de cautivar el gusto. Pastor, pero todavía faltan los otros dos, me dice, ¿no? El olfato y también la audición. ¿Dónde está eso? Bueno, si ella estaba cerca de ese árbol y ese árbol era codiciable, ¿no creen ustedes que todo ese lugar estaba lleno de una rica fragancia, de un olor atrayente? Porque si no, no fuese codiciable, ¿no? Para que sea codiciable, el olor, la fragancia en ese lugar tenía que ser una fragancia atrayente. Por eso era codiciable. Así que también el olfato estaba dentro de la tentación que Satanás estaba creando para Eva. Y además, durante todo ese periodo, Satanás le hablaba a Eva, ¿no? Le hablaba con una voz meliflua, ¿no? Una voz así seductora para poder hacer caer a Eva en la tentación. Así que ahí están todos los sentidos. Miren ustedes la potencia del ataque que Satanás está perpetrando contra Eva. Está usando todos los sentidos, la audición, la vista, el tacto, todos los sentidos está usando por cualquier lugar, y Eva está así como cautivada, ¿no es cierto? Eva en ese momento, en lo último que está pensando es en lo que Dios ha mandado, en la palabra de Dios. Todos sus sentidos están siendo cautivados para ser llevados a la tentación.
Notemos ustedes que la estrategia de Satanás tiene este denominador común: los milagros, el mal uso de la palabra de Dios. Todo es para no permanecer en la palabra. Y cuando ya no permanecemos en la palabra, porque desvió nuestros sentidos, porque estamos usando mal la palabra, o por milagros mentirosos, él consiguió su objetivo. El que no permanece en la verdad es el enemigo. El que permanece en la verdad es el verdadero discípulo de Jesús. Entonces el llamado siempre es a permanecer en la verdad, a conocer la palabra de Dios. Yo les pregunto, queridos hermanos, en nuestro tiempo, ¿será que Satanás está usando también los sentidos para apartarnos de la palabra de Dios? ¿Será que Satanás está tratando de desviar nuestra vista de la palabra de Dios? ¿Cuántos y cuántos ahora artículos pueden desviarnos de la palabra de Dios? ¿Cuántas invenciones nuevas que pueden desviarnos de la palabra de Dios, ¿no? Ahora la televisión es una cosa antigua, pero tenemos ahí smartphone, tenemos tablet, computador, el internet por todas partes, desviando nuestra atención de la palabra de Dios. Satanás va a cautivar nuestros sentidos, no porque él quiera nuestros sentidos, lo que él quiere es nuestro corazón, pero para llegar a nuestro corazón, él va a tratar de desviar nuestros sentidos de la palabra de Dios. Entonces es un ataque potente. Y Satanás, queridos hermanos, no hace ataques así en serie. Es decir, él no tiene engaños y usa el mismo engaño para todas las personas. No, Satanás no es tan tonto como para hacer de eso. Satanás no es ningún tonto. La palabra de Dios dice que es astuto. Es astuto. Entonces lo que hace él es hacer tentaciones personalizadas. Es una tentación exclusiva para ti, porque él conoce la historia de tu vida, él conoce las condiciones en que naciste, él conoce la familia que has tenido, las peores tristezas, los traumas que has enfrentado, lo conoce todo, de tal manera que cuando él construye una tentación para ti, se transforma en algo prácticamente irresistible. Satanás, por ejemplo, no podría tentarme a mí con el licor. Pone allí unas 5, 7, 10 botellas del mejor licor, a mí no es una tentación para mí. O el cigarro no es una tentación para mí. Pero yo tengo mis debilidades y Satanás las conoce. Y entonces cuando va a fabricar una tentación para mí, va a recurrir al archivo donde está el histórico de mi vida, ¿no es cierto? De todos los registros ahí de lo que yo he pasado. Entonces, la debilidad, una y otra vez en esto mismo, aquí yo saco ahí, otra vez lo voy a tentar con esto, ¿no? Tentaciones personalizadas. De tal manera que cuando uno enfrenta la tentación de Satanás, queridos hermanos, y quieres enfrentarlo solo, sin la palabra de Dios, estás frito. Estás frito porque necesitas de la ayuda extraordinaria de Dios para ser victorioso. No, es que yo soy firme, yo soy fuerte, 20 años adventista, yo voy a poder enfrentar. No, eso no va a suceder. Él va a fabricar una tentación tan poderosa, exclusiva para ti, que si no dependes de Dios, estás perdido. Necesitamos permanecer en la palabra. Necesitamos depender de Dios cada día de nuestra vida. 10 segundos que sales de la esfera de Dios bastan a Satanás. Es una eternidad para Satanás y la va a usar para apartarte de la palabra de Dios. Queridos hermanos, el Señor nos invita a no desfiarnos de la palabra de Dios. En nuestro tiempo a estar más afirmados. Si ustedes creen que las cosas están difíciles ahora, no imaginan siquiera las cosas que vendrán después. Si las cosas las ven difíciles ahora, las cosas que vienen, hermanos, son mucho más poderosas. Satanás va a desplegar todo su poder. Sabe que el tiempo que tiene es breve. Por lo tanto, va a tratar de usar todo contra los hijos de Dios. Contra aquellos que él tiene en su regazo, no, tranquilo, ni se preocupa por ellos. Es contra los hijos de Dios que va a usar todo su arsenal y va a usar todas sus estrategias. Y el gran propósito que él tiene es de desviarnos de la palabra de Dios. Querido hermano, necesitas conocer la Biblia, necesitas afirmarte en la palabra de Dios, necesitas conocer también lo que dice el Espíritu de Profecía, necesitamos afirmarnos. Y entonces cuando vendrá alguien que tiene una doctrina engañosa, nosotros sabremos reconocerla. Cuando viene alguien que tiene una enseñanza contraria a la palabra de Dios, sabremos reconocer. Pero ¿cómo podemos reconocer que la enseñanza es contraria a la palabra de Dios si no conocemos la palabra de Dios? No hay maneras, estamos vulnerables, estamos indefensos frente a los ataques del enemigo.
por eso necesitamos afirmarnos, permanecer en la palabra. El que permanece en la palabra conoce la verdad. El que conoce la verdad es libre. Necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga. Que cada día de nuestra vida seamos fieles, seamos firmes a la palabra de Dios y podamos depender cada día del Señor Jesucristo. Y de esta manera, en este gran conflicto, seremos victoriosos y tendremos la alegría de morar con Cristo por la eternidad. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.